Leerte la Biblia en 60 días. ¿Es posible? Tengo que confesarles algo. Yo vi un reto de 40 días para leerte la Biblia y dije, wow, yo quiero. Lo veía súper imposible y casi, porque no me demoré 40, me demoré 60, pero sí se puede. Puedo decir oficialmente que me leí la Biblia en 2 meses. Y yo sé que parece súper loco, es muy grande, en qué momento, es mucho, pero lo que me hizo pensar fue que vi a este chico que puso el reto en Instagram y cuando dije quiero hacerlo, hice las cuentas, yo que amo hacer cuentas. Y dije, si son 1560 páginas, lo dividido en 40 días, serían solo 40 páginas. Y dije, bueno, ¿qué son 40 páginas? Me he leído un libro de 200 páginas en un día, que son 40 páginas. Estaba tan equivocada, porque con la Biblia es distinto. Me gusta tomar apuntes, me gusta tener mi código de color. Subrayo diferentes colores cada tema, tomo notas de lo que Dios me vaya hablando o de lo que vaya entendiendo. Entonces sí que me demoraba muchísimo más de lo que me hubiera demorado leyendo un libro normal. Y también por eso dije como, ok, no me voy a presionar de que tengo que acabar en 40 días, pero sí me la quiero acabar más rápido. ¿Por qué? Porque dije, primero, llevo tiempo leyendo de a poquito, como 3 capítulos diarios y eso, y al día siguiente ya se me había olvidado por completo de qué hablaba los capítulos de ayer. Entonces leerlo como lo que es libros completos, porque al final la Biblia son 66 libros, entonces tratar de acabarme casi que un libro diario fue un reto, pero realmente fue muy fructífero en el sentido de que entendía más, me acordaba más de las cosas, iba conectando los pasajes como, este personaje, esta persona era acá, y bueno, entendía todo mucho más fácil. Lo segundo fue que realmente quería leerla en orden, porque muchas veces nos dicen como no, empieza por este lado o por este lado, y uno es como al azar, como si fuera cualquier cosa, pero creo que deberíamos tratar la Biblia como lo que es, un libro. Entonces leámosla en orden. Yo sé que hay partes confusas y partes complicadas, pero no te rindas. O sea, de verdad que leértela en orden es lo mejor que puedes hacer. Vas a entender más el contexto, vas a entender por qué menciona ciertos personajes, las tribus, por qué tienen ciertas tradiciones. Entonces, si no te la lees completa, vas a, no sé, si empiezas por los evangelios, vas a hacer, o sea, vino Jesús por mis pecados, y si no entiendes el contexto de ni siquiera haberte leído Génesis, de cómo el pecado entró al mundo, pues no vas a entender realmente el trasfondo y el peso que tiene el sacrificio de Jesús, y de cómo se nos abrió la puerta a nosotros como no israelitas, gentiles, para ser parte de la familia de Dios. Entonces es muy importante leerla completa y entender todo el contexto de las cosas, y al final es muy lindo ver cómo toda la Biblia apunta a Jesús. Todas las profecías en cada libro, indirecta o directamente, te está hablando de ese amor incondicional y esa gracia de Dios. Entonces es increíble, de verdad es precioso. Y si llevas años leyéndotela pero no te la has leído en orden, creo que va a ser incluso mejor, porque ya sabes muchas cosas del Antiguo Testamento que vas a entender cuando leas el Nuevo, y al contrario. Entonces súper recomendado que se la lean en orden. Algo que yo hice para apoyarme en mi lectura fue escuchar un podcast de la versión de la Biblia que estaba leyendo. Entonces yo me leí la nueva versión internacional en inglés. Entonces mientras tanto iba escuchando, o sea, lo encuentras en podcast, pero es técnicamente que te va leyendo la Biblia y tú vas siguiendo la lectura, porque no sé, a mí yo siento que me concentraba más y no me dispersaba tanto cada vez que leía, sino que como iba, digamos que al ritmo del sonido, entonces no me tocaba parar el sonido si quería distraerme, entonces era como más trabajo. Entonces de verdad me ayudó. Y no que estás leyendo y tu mente empieza a divagar, porque estás concentrado tanto en lo que estás escuchando como en lo que estás leyendo. Además, lo que les decía del código de color es súper chévere, porque yo leí la Biblia un tiempo solo así como por leerla, y si me gustaba algo todo lo subrayaba de amarillo, y luego como que vi que la gente hacía esto de subrayarlo por colores, y wow. Entonces les voy a contar mi código de color por si quieren chismosear y no sé, guiarse. Yo lo tengo organizado así. No sé si se alcanza a ver. Yo uso 10 colores. La verdad fue porque venía esa cantidad de marcadores y le di como un significado a cada uno. Entonces uno es Dios Padre, otro es Dios Hijo, otro es
Espíritu Santo, otros son profecías, otros contexto histórico, otros como cosas que Dios me habla a mi vida personalmente, otras como la iglesia, la salvación, otras son como reglas, infierno, profecías. Entonces cada color tiene un significado y a medida que vas apreciando te vas aprendiendo tu propio código del color, que ya ni siquiera tienes que mirar como qué era el amarillo, qué era el azul, sino que simplemente es como, aquí me está hablando de Jesús, yo uso el rosado por ejemplo. Entonces ya sabes como cada cosa y empiezas a ver cuando subrayas como, aquí está Jesús. Un dato curioso es como en el Antiguo Testamento se cree que Jesús es el ángel de Jehová. Entonces cuando dice el ángel de Jehová lo subrayaba como si fuera Jesús, porque hablaba de Dios mismo. Entonces son muchas cosas muy interesantes que puedes hacer para entender mejor la Biblia. Un consejo de corazón es háganlo divertido. Yo me acuerdo que al inicio, cuando empecé a leerla, era como, iba como con esta presunción de que era aburrida o de que iba a ser muy difícil de entender, pero busquen una versión, primero, o si es su primera vez leyéndola, que no sea tan complicada. Puede ser la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo uso, o busquen cuáles son las más recientes al lenguaje actual, porque hay otras que sí tienen un lenguaje de español más antiguo, entonces puede que sea como más complicado de entender, pero que no sea una excusa, sino que realmente lo hagan. Y otra cosa que también me ha servido mucho es tomar apuntes. Entonces hay unas Biblias que tienen, pues que son de apuntes, entonces tienen una parte para escribir, les pone dónde escribir, entonces pueden hacerlo. O si no, lo que pueden hacer es comprar los post-its y simplemente escriben ahí y pues tienen pegante y los pegas en la Biblia y ya lo que hayas entendido. O si quieres también puedes tener tu propio cuaderno y vas escribiendo lo que vas entendiendo y pues así lo entiendes más a fondo. Recuerda antes siempre empezar de pedirle al Espíritu Santo que te guíe y que te ayude a entender la lectura, así no solo tú por tu cuenta intentando entender todo esto, porque hay muchas cosas y puede a veces ser confuso, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y como experiencia personal de leer la Biblia en 60 días, diría que ha sido precioso. O sea, de verdad, me consumía más tiempo de mi día de lo habitual, pero vale por completo la pena. O sea, dedicarle más tiempo a Dios es lo mejor que puedes hacer. Y yo sé que a veces no podemos por el trabajo así, pero puedes organizarte de tal manera de que pueden ser como, no sé, hora y media en la mañana y hora y media en la noche, y ahí tienes tu X cantidad al día. Ponte una meta al día. Yo me di cuenta que cuando hacía eso me rendía más la lectura y como que llegaba a mi meta, que simplemente decía, vamos a ver qué alcanzo a leer hoy. Habían veces que sí estaba como cansada de leer tanto y leía menos al día siguiente, pero entonces cuando realmente decía, de aquí a mañana tengo que llegar, yo que sé, a Job 30, entonces trataba realmente de cumplir mi meta. Y de verdad lo que más me gustó es cómo me cambió por completo el paradigma que tenía de Dios, cómo empecé a verlo como realmente es Él, como lo conocí muchísimo más. O sea, de verdad ver su corazón, ver cómo quiere una amistad con nosotros, ver su gracia, ver su amor y verlo realmente como es Él y no por las opiniones que otras personas me habían dicho de cómo era Dios o de cómo yo creía que era Dios, sino de corazón conocerlo. Siento que ha sido algo que no tiene precio, el mejor libro que me he leído, fuera de todo lo que implica la Biblia. Wow, o sea, tiene de todo, o sea, hasta consejos financieros, consejos de vida y sobre todo lo más importante, te habla del amor de Dios tan inagotable, infinito y wow, o sea, es impresionante. Sin duda el mejor libro que puedo recomendar, por favor léanselo. Yo sé que se ve como muy largo, muy tedioso y sí, o sea, no les voy a decir mentiras. Hay una parte como de Levítico, de Deuteronomio, que hay como más leyes, que hay las instrucciones para construir el arca del pacto, de las cosas que deben y no deben hacer. Esa parte puede ser un poco confusa. Traten de entender un poco más allá el contexto de que Dios quería reservar ese pueblo como sagrado para que las otras naciones los vieran y fueran como, wow, de aquí viene el Dios viviente. Obviamente Israel no lo logró, nosotros tampoco lo hubiéramos hecho, pero mírenlo con esos ojos y no con ojos de juzgar de por qué Dios pone tantas leyes, por qué está haciendo esto, no entiendo lo otro. Y si no entienden algo, busquen en Google, siempre va a haber como una explicación en Google al respecto. Y también vayan con un corazón humilde y dispuesto, porque a veces como que juzgamos las cosas al son de hoy y decimos, ¿por qué esto era así? No me parece justo. Pero también tenemos que entender que Dios es soberano y que Él tiene el derecho sobre su creación y puede hacer con su creación lo que quiera porque es de Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, Dios deberías haber hecho esto así, así o así? Porque no somos nada. Y ver más allá de lo que esto, porque yo sé que hay partes donde Dios decía como destruyan cierta nación y uno puede decir, pero ¿cómo?
Pero si te pones a ver el contexto, era una nación completamente perdida, o eran naciones que adoraban a otros dioses llenos de pecado, y Dios como juez justo, como lo más santo que existe, no puede tolerar ese nivel de pecado. Entonces, lo que les decía, Dios puede hacer con su creación lo que se le dé la gana, porque Él es Dios y nosotros no. Así que para finalizar el video, quiero de verdad retarlos a que si quieren unirse y leer la Biblia, no sé, en 40, 60 días, propónganselo. De verdad que no es imposible. Yo de verdad lo veía súper imposible. Yo decía como, no, la Biblia es muy larga, pero hice la cuenta yo, bueno, 40 páginas diarias no es tanto, y eso era para 40 días. Al final me demoré 60, o sea, fue muchísimo menos. Entonces, no tiene que ser esa cantidad de tiempo. Puedes hacerlo en 3 meses, 6 meses, lo que quieras, pero sé intencional. Trata de hacerlo en el menor tiempo posible, la verdad, porque sí que entiendes más y no se te olvida tanto las cosas como quién era este personaje, porque salen muchísimos nombres. Si tienes que anotar, si tienes que hacer líneas genealógicas, hazlo, porque te ayuda a ubicarte tanto en tiempo como en espacio. Entonces, sé creativo, diviértete, estúdiala y verás cómo te cambia la vida. Y bueno, chicos, no he dicho más. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.